Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión del Cloud Launch and Learn Marathon, volando en piloto automático por Azure ML. Yo soy Pau Pérez, soy AI MVP por parte de Microsoft y además trabajo de CTO, Chief Technology Officer en iPerformance. Y hoy estoy acompañado de mi compañero y amigo Pablo Corral. Hola Pablo, ¿qué pasa? Muy buenas, Pau, ¿qué tal? Pues nada, bienvenidos a esta charla. Yo soy el responsable del área de inteligencia artificial en Bravent, es compi de Pau y bueno, compañero también de andanzas, de birras, que De eso es lo que mejor se aventuras. nos da, yo creo. Eso es, eso es. Machine Learning no se nos da mal, pero otras cosas mejor. Antes de empezar, queríamos, como siempre, en este tipo de eventos, agradecer a los sponsors. Sabemos que es muy difícil montar este tipo de tinglados y especialmente hoy en día con todas las dificultades que tenemos por las circunstancias sanitarias. Así que muchísimas gracias tanto a Redgate como a Microsoft por patrocinar el evento y por permitirnos estar en este tipo de eventos que esperemos que pronto sean presenciales. Durante el día de hoy vamos a hablar de AutoML, ¿vale? Y de AutoML concretamente en Azure. Lo primero que vamos a ver es qué es AutoML, vamos a ver para qué sirve, qué podemos esperar de AutoML y, bueno, intentar quizá desmitificar un poco AutoML. Parece como que acaba siendo un robot mágico que todo lo sabe. No es así, pero sí que puede ser de mucha ayuda en muchas circunstancias. Luego vamos a hablar de AutoML concretamente en Azure, en el cloud público de Microsoft. Tanto desde el punto de vista del servicio como desde el punto de vista de las opciones que tenemos para ejecutarlo y las cosas que se pueden hacer. Y finalmente vamos a ver algunas opciones de escalado de AutoML. Vamos a ver cómo llegar al siguiente nivel desde el punto de vista del servicio y del hardware que soporta esto en la nube. Para tener más opciones en el caso de ir a ejemplos más enterprise, más allá de los ejemplos toy examples, estos que siempre vemos en los tutoriales o en los ejemplos o en los blogs. Tanto Pablo como yo trabajamos habitualmente con este tipo de modelos en nuestras empresas o en los clientes que hemos podido tener y bueno, toda esta parte sabemos que la inmensa mayoría de las veces, ¿verdad, Pablo? No vale con una maquinita virtual de 2 cores, hay que ir un poquito más allá y plantearse arquitecturas y situaciones un poco más complejas y de eso vamos a hablar en el punto 3. De todas maneras, esta sesión no pretende ser una sesión en profundidad, una sesión de alto nivel, prefiere ser una sesión introductoria y vamos a empezar a ver qué se puede hacer. Veréis que nos vamos a dejar en el tintero muchísimos detalles técnicos, muchísimos aspectos que podríamos entrar, pero el servicio de Azure, del Azure Machine Learning Workspace y de AutoML en concreto es muy extenso, muy vasto, se pueden hacer muchísimas cosas y no tendríamos tiempo. Seguramente en otra sesión profundizaremos en escenarios más complejos, pero de momento nos vamos a quedar un poquito en la parte más hasta intermedia, digamos. ¿Vale? Ok, pues en esta primera parte vamos a ver qué es AutoML. Para los que no sepamos qué es, yo no sé qué es, Pablo. Yo me he presentado en esta sesión y no tengo muy claro qué es. A ver, cuéntame qué es. Pues, como dice Pau, hoy vamos a tratar un poco qué es AutoML, pero sobre todo también lo que queremos aquí es desmitificar un poco qué es justamente lo que no es también, ¿no? Porque muchas veces pues se cree, ¿no?, que es ese botón mágico que nos puede llevar de una solución de Azure o una solución de Machine Learning de principio a fin, ¿no? End-to-end. Y esto en esencia son unas expectativas demasiado altas, ¿no? E incluso que no van a cumplir el objetivo principal para lo que incluso se diseñó AutoML, ¿no? Entonces, bueno, para empezar tenemos aquí el flujo fundamental o básico de lo que sería un proceso normal de Machine Learning end-to-end, que como vemos es un proceso iterativo, es decir, volvemos de nuevo al inicio. Esto es así porque lo que se pretende es que en cada iteración vayamos mejorando poco a poco el performance de nuestro modelo o de nuestro pipeline o de nuestro flujo en concreto, ¿no? En este caso, lo que podemos ver es una ingestión de datos que está claramente marcado por un color distintivo y esto es porque, bueno, luego veremos, pero dentro del ecosistema de Azure, esta ingestión de datos no está dentro de Azure del AutoML como tal, pero sí que es verdad que la suite de herramientas, el ecosistema tras el cual está albergado AutoML, sí que le permite esta ingestión de datos de manera muy, muy rápida y muy sencilla. Luego por aquí también tenemos por la parte derecha sería el análisis exploratorio de datos o EDA, el procesamiento de datos, el entrenamiento, la evolución, la puesta en producción. Todas estas tareas son tareas que en nuestro día a día, ¿no, Pau?, nos tenemos que enfrentar y cuando pensamos en AutoML como
herramienta de automatización, normalmente se suele pensar que lo que se quiere es automatizar todo el proceso completo. Y esto en esencia no es lo que se busca. Probablemente lo que estemos buscando, por ejemplo, es automatizar alguna de estas partes o gran parte de estas, por ejemplo, sobre todo la parte técnica, ¿no? Que es la parte en la que normalmente cuando se está tratando de evaluar la viabilidad de un proyecto de este estilo, a lo mejor no se tiene el personal adecuado para llevarlo a cabo de principio a fin y a lo mejor pues tenemos que tirar de estos sabores, ¿no? Como a la automatización de procesos de ML para que nos pueda suplir estas carencias. A lo mejor lo que nosotros pretendemos con AutoML es simplemente que nos entrene el modelo o que nos haga un preprocesado de los mismos o estas dos, dejando un poco el EDA aparte, al menos inicialmente, luego podremos abordarlo y luego, por supuesto, lo que es la evaluación y la puesta en producción, que, como hemos dicho, luego cuando veremos con AutoML, tenemos el ecosistema de Azure por detrás que nos permitiría hacer esto de manera mucho más rápida y sencilla que en otros ecosistemas, pero sí que es verdad que AutoML ya se desglosa un poquito de lo que es este objetivo. De todas maneras, lo que queremos dejar claro aquí es que el entrenamiento de modelos y AutoML, lo que podemos conseguir con esto es la automatización y la reducción del tiempo. También podemos ver de manera temprana una viabilidad de un proyecto, aunque, por ejemplo, las predicciones inicialmente no sean las mejores del mundo, sino que luego, tras ciertos procesos de iteración, podamos ir mejorando poco a poco, pero inicialmente, en época temprana, ya podríamos ver si con unas predicciones medianamente buenas podríamos llegar a garantizar esas necesidades de información que tiene un departamento u otro para la toma de decisiones, ¿no? Precoz, que por ejemplo nos podría dar una ventaja competitiva a corto plazo. Y esto es precisamente lo que nos permite AutoML. Luego veremos que existen diferentes sabores, diferentes formas de hacer este AutoML por diferentes marcas, productos que nos ofrecen unas u otras ventajas. En lo que no es, y ahora vamos a ver eso, pero sobre todo antes de empezar, yo quiero hacer mucho hincapié en esto, porque esto lo hablamos además Pablo y yo habitualmente y con otros compañeros que nos dedicamos a este tipo de proyectos, es que AutoML no sustituye lo que realmente aporta valor en un proyecto de Machine Learning, en un proyecto de Data Science, que es el planteamiento de la realidad de negocio que queremos modelar. Eso de momento es insustituible. De momento no hay ningún proceso automático, ninguna inteligencia artificial por encima de la inteligencia artificial que nos vaya a resolver ese problema. Ahí es donde las personas que trabajamos en analítica de datos y en Machine Learning, ahí es donde aportamos el valor porque hay ciertos procesos, como dice Pablo, que se pueden automatizar, todos estos que tiene aquí delante, y luego todas las subtareas técnicas que hay, que son muchas. Todo eso sí que se puede automatizar hasta cierto punto. Siempre podremos ir a afinar manualmente después, pero lo que no se puede sustituir es el planteamiento del modelo de negocio, de la situación, mejor dicho, el modelo de Machine Learning para encajar con la realidad de negocio que queremos modelar y resolver el problema de negocio o mejorar el problema de negocio que queremos resolver. ¿Vale? Eso es lo que no es sustituible de momento. Gracias Gracias. a Dios. Bueno, claro, eso te iba a decir. Y menos mal que no es sustituible. ¿Sabes? Eso es. Entonces, una buena forma de aprender qué es algo muchas veces es diciendo lo que no es, porque hay muchas veces que se llega a una confusión por la propia palabra o que a lo mejor se tienen unas expectativas que no son las que realmente se debe tener con este tipo de productos, ¿no? Entonces, lo que no es AutoML es la panacea, es decir, no va a ser algo que vayamos a utilizar para hacer un proyecto, como hemos dicho, ¿no? End-to-end, que directamente pues suprimamos la imagen, ¿no? Del data scientist y que, como dice Pau, pues es ahí justamente donde aportaría este valor, ¿no? Ya que lo que es la analítica del propio negocio y cómo vamos a poner en producción este modelo para que sea usable, ¿no? Que siempre hablamos, nosotros somos muy pesados, ¿no? Con la cómo de válido, qué valor aporta, ¿no? Un modelo. Y esto es, pues, siempre dándole un valor al departamento. Somos pesados con razón, Pablo, también. Claro, por No nos supuesto, tiremos por supuesto. piedras a nuestro propio tejado. No, no es por serlo, ¿eh? Eso es, Que, eso es. que Es bueno, porque que parece que nos. hay una razón para ello, eso es. Por supuesto, está fundamentado en justamente esto, ¿no? Que la validez o el uso que se le da al modelo es finalmente el valor que aporta a la empresa, al negocio, al proceso, etcétera, etcétera.
Entonces, no es un ticket gratis para un modelo perfecto. Existe una cantidad de procesos de calidad, de refinamiento de datos, de proceso, de pipeline. Luego también de cómo va acorde con el negocio. Es decir, puede ser que el propio modelo esté dando unas predicciones que verdaderamente son buenas, pero a lo mejor el modelo, o mejor dicho, las predicciones, por ejemplo, estamos prediciendo a 3 meses vista y nosotros necesitaríamos 7 para poder hacer, por ejemplo, una contraoferta para que una persona no se vaya de la empresa o para que una persona pueda contratar un servicio u otro. Pues quizá el modelo está performeando de una manera satisfactoria, pero no se está ajustando a las necesidades de negocio y por lo tanto, pues no podríamos decir que ese modelo tiene valor. ¿De acuerdo? Aquí entramos en la tercera y que es la más importante que comentaba Pau, que no sustituye a los científicos o a las científicas de datos. Y esto es precisamente aquí donde nosotros aportamos valor. Obviamente existe un montón de información por Internet en la cual podemos construir un modelo de la misma manera, entre comillas, que lo hace AutoML. AutoML lo hace de manera muchísimo más sofisticada y probando muchísimos más casos, pero ¿cuánto se tarda en entrenar un modelo en Python, ¿no? O sea, con unos datos medianamente pequeños. Quiero decir, no solamente el tiempo que tarda en entrenar, sino nosotros en buscar ese código y en ponerlo a disposición de los que haya que ponerlos. ¿Cuánto tardaríamos, Pau, en hacer eso? Sabiendo un poco de Python. Te voy a dar la respuesta del consultor respetable. Depende, siempre. Pero sí, no, pero no en un código básico no demasiado. Lo que pasa es que el problema de ese código es que suele ser un template. Suele ser un Ahí está. template que, igual que hace AutoML, resuelve un caso genérico, pero no resuelve los problemas reales y que los que suponen una diferencia competitiva para la creación de nuestros modelos. No resuelve, por ejemplo, la decisión de si las predicciones tienen que ser en batch o en tiempo real. No resuelve el planteamiento del modelo, como decías antes. ¿Qué pasa si el modelo dice que está dando predicciones a 3 meses, pero lo que realmente necesita nuestro departamento de marketing o de logística o quien sea que nos esté pidiendo el modelo, realmente son predicciones a 6? En fin, Mm, hay una serie de puntos distintivos que son mucho más importantes que el propio entrenamiento de datos. Además, siempre decimos que la parte más divertida del Machine Learning, que es ver el modelo entrenar o ver tus épocas pasar en tu red neural o tal, esa es la parte a la que menos tiempo se le dedica y por tanto eso porque es. es la parte que más trillada está casi siempre embebida en librerías muy probadas, muy testeadas, muy robustas y realmente es donde nosotros podemos aportar a la hora de entrenar y de ajustar los hiperparámetros de manera fina y entender qué está sucediendo, pero donde realmente entramos nosotros es en la parte del análisis y de la preparación del dato, el feature engineering, el planteamiento de negocio y demás. Eso es. Además, por ejemplo, podemos caer en uno de los problemas más comunes en el machine learning, o no tan común, ¿no? Depende un poco de lo fácil o difícil que sea de identificar este tipo de problemáticas, que es el data leakage, es decir, el de utilizar información que luego en tiempo de predicción no va a estar disponible, ¿no? Como aquel caso típico en la que se añadió la feature de si se le había dado la medicina para la neumonía antes de que, bueno, se diagnosticara como tal. Pero claro, si se le da es porque previamente ya ha habido otro estudio que lo ha diagnosticado y por lo tanto añadirla sesga al modelo a saberlo, ¿no? De antemano. Eso, por Hacernos trampas ejemplo, al solitario es el concepto. exactamente. AutoML, por ejemplo, no se va a dar cuenta de ese tipo de problemáticas. Aquí el científico o científica de datos es la persona idónea para enterarse de ese tipo de problemáticas y de casuísticas que se pueden dar en un proceso. Ujú. Luego, el último es que AutoML no es nunca un AutoML completo. Es decir, como hemos visto antes, en el flujo completo de Machine Learning, tenemos una serie de tareas que podemos automatizar, pero que el objetivo no es automatizarlas todas, sino algunas de esas partes. Es decir, como dice Pau, ¿no? En codificar esas partes triviales, pues en realidad no se tardaría tanto. Es verdad que luego cuando te pones a hacer preprocesados muy ad hoc, muy personalizados para esos datos en concreto, ahí ya sí que estamos hablando de algo bastante complejo. Pero cuando te quieres ir a lo que es el modelo basal, el modelo base, el modelo simple, inicialmente se puede hacer de una manera muy sencilla con AutoML. Pero, como digo, nunca de forma completa, sino que simplemente vamos a atacar unas partes muy concretas del flujo completo, valga la redundancia. Entonces, una vez ya sabemos qué no es, vamos a ir ya finalmente a qué es AutoML, qué debemos esperar de AutoML, las expectativas que debemos tener.
Lo primero es que es un validador de modelos con poco esfuerzo, es decir, en el mercado existen numerosos modelos, también habría que entrenar sus hiperparámetros, etcétera, etcétera. Esto lo que nos permite es, primeramente, que no necesitamos conocer cuántos modelos hay, ni cuáles son, ni qué idiosincrasia tienen, ni qué naturaleza, ni nada. Lo único que necesitamos es darle al botón y que el entrenamiento corra de manera autónoma. Por lo tanto, para validar modelos es algo fundamental, es algo muy, muy bueno, sin duda alguna. Por otra parte, existen tareas como, por ejemplo, la de comprobar métricas, hacer cross-validation, es decir, bueno, partir o sea, el dato de entrenamiento en varias partes para que así el modelo pueda tratar de ver si hay algún tipo de data drifts o si, por ejemplo, existe una volatilidad entre diferentes meses, por ejemplo, etcétera, etcétera. Todo esto nos lleva bastante tiempo programarlo, es algo complejo. Que no queremos decir con esto que sea extremadamente difícil, aunque a veces lo puede llegar a ser, sino complejo, es algo muy largo, es muy tedioso de programar. Y con esto, directamente añadiéndole una línea, ¿no? También es verdad que depende del sabor, pero en el caso de Azure AutoML, por ejemplo, basta con añadir una línea y ya tendríamos el cross-validation pues implementado. Y además bien implementado, porque el cross-validation nos encontramos muy habitualmente que está mal Mal implementado, implementado. donde hacemos train y test, fantástico, y hacemos nuestros transformadores de nuestros pipelines de preprocesado para evitar estos. Hablo del caso que comentaba Pablo antes del data leak, por ejemplo, que hay muchos data leaks. Uno de ellos, y el más clásico, es cuando tenemos un preprocesador, un transformador de datos, por ejemplo, un scaler para datos numéricos, el más clásico. Es verdad que hacemos el fit, entrenamos y aprendemos del dato que tenemos en train y luego lo aplicamos a test. Genial. Y no hacemos un fit en test o un fit sobre todo el conjunto porque estaríamos viendo datos de test antes de y aplicándolos a train. Eso es otra manera de data leak. Es un data leak en el preprocesado. Pero, ¿qué pasa con el cross-validation? El cross-validation es sobre el dato de entrenamiento. La validación cruzada se hace solo sobre el dato de entrenamiento para, como decía Pablo, en el sabor que sea con un K-Falls, con un K-Falls estratificado, basado en serie temporal. Hay muchas maneras de hacerlo. Pero de cualquier manera, al final estamos partiendo el dato de entrenamiento y probando de diferentes maneras para entender cómo de robusto es el modelo respecto a los datos. Y probar más veces el modelo, poder tunear mejor los hiperparámetros y demás. Claro, si en cada uno de esos splits estamos tratando ese split de test ya habiendo aplicado la transformación, habiendo aprendido del dato completo, estamos haciéndonos de nuevo trampas al solitario. Estamos cayendo en el mismo data leak que queríamos evitar al partir entre entrenamiento y test, ¿verdad? Lo que pasa es que como lo hacemos dentro del cross-validation, no nos damos cuenta. Pero codificar ese cross-validation es muy importante también para tener una perspectiva realista de cómo de bien lo está haciendo el modelo. Pues luego llegamos, hacemos un cross-validation fantástico, nos enfrentamos a test o al dato de producción, que es ese mundo salvaje que hay ahí fuera, y funciona mal. Y no sabemos por qué. Cuando nos había dado buenos resultados en el cross-validation. Bueno, pues esta es una de las posibles razones. Mm. Eso no es tan fácil de programar, y hacerlo con AutoML nos ahorra. Además, claro, AutoML hecho pues, en teoría son librerías muy robustas y por tanto siguen todas las buenas prácticas e implementan técnicas muy probadas y muy trilladas. Desde las featurizaciones hasta el cross-validation, hasta la aplicación, por ejemplo, luego hablaremos brevemente en el caso de que tengamos features de texto, AutoML por el de Azure en concreto puede aplicar featurización a través de transformers, ¿vale? Con BERT, por ejemplo, a la hora de extraer atributos del texto. En fin, Que no es el ministro este de... que no es el ministro, efectivamente, no es el ex ministro de Cultura, no, BERT con B. ¿Vale? Entonces, todas estas técnicas serían, que ya vienen out of the box, ya son atributos parte de la librería, programándolas nosotros podría ser, en fin, más que difícil en el sentido técnico, tedioso. Y al final estamos hablando de que AutoML siempre intentamos que nos ahorre tiempo, sobre todo en estas tareas técnicas que siempre se pueden automatizar. A la gente que nos dedicamos a algo parecido a la informática, nos gusta hacer el trabajo una vez, luego a partir de ella que esté automatizado en un script.
Así es. Y con estas tareas tediosas que hay de programar y que necesitamos pues reducir este tiempo lo máximo posible, existen dentro de los diferentes sabores de AutoML que podemos encontrar en el mercado, algunos de ellos son capaces de exportar ese código que hemos utilizado para hacer el AutoML, que como ha dicho Pau, pues también se pueden añadir, por ejemplo, featurizaciones, alguna transformación, etcétera, etcétera. Esto podríamos extraer el código para trabajarlo, es decir, para iterar sobre él. No tenemos nosotros que construirlo ni decirle al AutoML que lo vuelva a construir, sino que podríamos extraerlo y a partir de aquí trabajarlo. Si quisiéramos añadir una transformación previa a alguna otra o añadir nuevas, esto lo podríamos hacer sin ningún tipo de problema. O a lo mejor la transformación que estamos buscando no la tiene disponible nuestro sabor de AutoML y quisiéramos añadirla. Y por lo tanto esto nos permitiría toda esa versatilidad bueno, que además partimos de esas buenas prácticas que también hablaba Pau. Y casi siempre hacen falta, los negocios son muy variados, casi siempre hace falta un extra de personalización. Lo que no nos gusta es tener que hacerlo de cero siempre. Exactamente. En cuanto a sabores que se pueden encontrar en el mercado, bueno, estos solamente son algunos de ellos. Podemos citar, por ejemplo, H2O, nuestro querido H2O. Esto, bueno, Pau y yo tenemos bastante pasado, ¿no? Juntos en este H2O. Funciona básicamente sobre máquinas virtuales de Java. Esto, por ejemplo, nos permite versatilidad cuando queremos desplegarlo en nodos de Spark, por ejemplo. También tenemos a Google AutoML o a Teapot. Autokeras, que está basado más en Deep Learning. PyCaret con nuestro querido Moed Ali. Y luego también tenemos Azure AutoML, que bueno, es en lo que nos vamos a basar hoy principalmente. También permite, bueno, ya lo veremos un poco, pero featurización, también está muy metido en temas de forecasting, clasificación y regresión ya lo tiene trilladísimo. También se puede meter en temas de deep learning y bueno, un largo etcétera. Además de tener ese ecosistema de Azure Machine Learning, que le ofrece una suite de herramientas que nos permiten pues puestas en producción, nodos de cómputo y bueno, toda la interconexibilidad con el resto de productos. PyCaret, no olvidemos que está basado en Caret de Max Kuhn, un grande del Data Science, ex director de Data Science en Pfizer y ahora en RStudio. Un tío también muy a tener en cuenta. Ujú. Claro, es que ya nos olvidamos de R, Pablo, esto no puede ser. Esto no puede ser, ¿no? Como Caret es en R. Ok, pues vamos a ver, como comentaba Pablo, las opciones de Azure ML en concreto, ¿vale? De Azure AutoML dentro del entorno de Azure ML. Azure ML tiene un montón de recursos desde el punto de vista bueno, del hardware donde desplegar y demás. Tenemos esta nube de Microsoft. Además está muy interconectada con todo, como debe de ser, con todos los recursos de Azure, desde plataformas de datos hasta almacenamiento no estructurado, hasta toda la parte de redes para requerimientos realmente enterprise, donde nos vamos a requerimientos donde tenemos que estar en VNets aisladas, por ejemplo, donde haya encriptación de los modelos en los discos de las máquinas virtuales, donde necesitemos escalado, una serie de recursos que si tuviésemos que trabajar con algunas de las otras herramientas que ha comentado Pablo antes, muchas de ellas son librerías Python autónomas y no están tan embebidas dentro de una plataforma de nivel enterprise como es Microsoft Azure. Entonces, ahora acabamos de ver a Otto el piloto porque va a ser nuestro piloto automático en la nube, ¿no? Vamos a volar por Azure ML, pero en piloto automático. Y además, bueno, como somos grandes fans del humor de Leslie Nielsen y sus amigos, nos parecía que Otto el piloto era nuestra Encajaba referencia perfectamente. en esta sesión. Además que Pablo es piloto, con lo cual, en fin, todo encajaba, Todo encaja. todo tiene. El universo al final acaba conspirando para llevarte a charlas de estas. Así que vamos a ver las opciones que tenemos en Azure ML con AutoML. Como decía Pablo antes, tenemos tres problemas, digamos, tres aproximaciones fundamentales a tres problemas diferentes de Machine Learning. Todos ellos ahora mismo y de momento, y veremos qué nos depara el futuro, pero de momento todos dirigidos a aprendizaje supervisado. Desde clasificación a regresión, predecir una clase, predecir un número, predecir una cantidad de lo que sea, y forecasting desde el punto de vista de que podemos tener problemas de series temporales. Además, en esta última parte es donde más se está invirtiendo en los últimos tiempos y bueno, pues se están desarrollando cosas como lo que en Azure AutoML se llama Many Models, que es el concepto de tenemos un gran dataset, pero dentro de ese mismo dataset tenemos una granularidad más fina. Por ejemplo, el caso más clásico es un dataset de ventas de productos en tiendas. Realmente, si queremos, y en una fecha, pongamos a nivel de día o nivel de hora o el nivel de granularidad que quisiéramos. Si quisiéramos desarrollar un modelo de ese estilo,
si cogemos todo el dataset, podríamos utilizar técnicas como target encoding para las tiendas o como embeddings, si utilizamos deep learning previo para hacer embeddings de esas variables categóricas, e intentar hacer un modelo que predijese todas las tiendas y todos los productos, ¿vale? Bueno, eso es una aproximación, pero hay otra aproximación que, dependiendo del caso, puede tener más éxito y, de hecho, habitualmente es la manera, manera clásica, digamos, o canónica de ir últimamente, porque se demuestra que tiene una performance y una especialización bastante más adecuada a ese tipo de problemas de forecasting, especialmente donde hay diferencias inherentes en el comportamiento, por ejemplo, de cada una de las tiendas, me refiero, o de cada uno de los productos. Imaginad una tienda que está al lado de un estadio de fútbol y otra que no lo está. Su periodicidad no va a ser la misma a la hora de vender, porque el efecto de que haya un partido de fútbol o que no lo haya no va a ser igual en una que en otra. No vamos a vender las mismas cervezas, ni las mismas pizzas, ni las mismas patatas fritas, ¿vale? Entonces, la creación de N modelos por un nivel de granularidad personalizable, por ejemplo, por tienda y por producto, o por tienda solamente, genera que en algún momento necesitemos crear tantos modelos como tiendas tengamos. Pablo, ¿cuántas tiendas tienen tus clientes? ¿Más Pues de 5? generalmente una no suele ser lo normal, sino Una no más suele se ser lo normal. acerca Vale. 10, 20, 20. 30, 50, 100. ¿Y cuántos productos? ¿Y cuántos productos por tienda? Si empezamos a hacer las combinaciones de todos los productos por tienda, podemos acabar con varios miles o varias decenas de miles de modelos en paralelo. Esto, hay varias maneras de atacarlo. Una opción podría ser utilizar un modelo distribuido, por ejemplo, un sistema distribuido, quiero decir, por ejemplo, Databricks o cualquier distribución de Spark. Pero también podemos trabajar con el concepto de many models, donde paralelizamos esto en diferentes nodos de compute clusters que luego veremos qué son, ¿vale? Esto es una de las últimas adiciones que ahora mismo está en preview en la parte de forecasting de Azure AutoML. Además de los modelos, lo que Azure AutoML nos da como buen paquete de creación de modelos es no solo el modelo en sí, sino el pipeline completo, es decir, el preprocesado, todos los pasos previos que podemos tener en un pipeline, en un proceso de ML, porque el modelo con diferentes datos de entrada dará predicciones diferentes. Necesitamos que lo que publicamos, que lo que nos devuelve sea el paquete completo, el preprocesado más el modelo. Y cuando hablamos de preprocesado puede haber la featorización que comentaba Pablo antes, la imputación de datos faltantes, el seleccionar ciertas columnas y otras no. Todo lo que pase antes de la predicción también tiene que estar en el paquete, ¿vale? Y Azure AutoML nos da el pipeline completo. Además, tiene mecanismos automáticos de alertas sobre la calidad de datos y aplica correcciones automáticas. Nosotros podemos elegir eso en las configuraciones, podemos elegir cómo se tratan esos datos, pero por defecto, como decíamos antes, intenta implementar buenas prácticas y parte de esas buenas prácticas es, por ejemplo, hacer codificación de las variables con alta cardinalidad, por ejemplo, el clase producto es un clásico, clase usuario es otro clásico, ¿vale? Donde haya un gran número de valores únicos, quiero decir, ¿vale? Y luego además nos permite bastante flexibilidad a la hora de cómo trabajar en la creación de modelos. Podemos utilizar interfaz gráfica, la web, o sea, así de fácil, el portal, donde tenemos toda la monitorización y donde podemos acceder a la inmensa mayoría de las funcionalidades, pero también podemos utilizar el SDK de Python, que nos da control total sobre los procesos, las configuraciones y demás. De hecho, hay algunas funcionalidades que no están aún disponibles en interfaz gráfica, pero sí lo están en el Python SDK. Lo normal es empezar con la interfaz gráfica y en algún momento, eventualmente, acabar trabajando ya de manera más habitual con el SDK de Python, porque es lo que realmente nos da control y porque además nos permite introducir esos procesos de AutoML o ya no solo el entrenamiento, pero también el uso de los modelos y los pipelines que nos devuelve, introducirlo en nuestra lógica de negocio, en nuestros procesos de negocio habituales. Puede ser que sea un paso posterior a la carga de nuestro data warehouse, por ejemplo, o a la copia de nuestros ficheros en nuestros almacenes de nuestro data lake storage, o nuestro blob storage, o de los refrescos de nuestras bases de datos cuando leemos de APIs, de código, o sea, de APIs de dato abierto, en fin. Da igual la situación que tengamos, que al final es un Python SDK, con lo cual podemos utilizarlo dentro de cualquier script de Python que podamos poner al principio, al final o durante nuestros procesos de carga de datos o de la lógica de negocio que tengamos. ¿De acuerdo? Entonces, realmente, ¿qué necesitamos para hacer AutoML? Lo que necesitamos es primero datos, un dataset. Necesitamos definir
qué métrica de optimización, es decir, qué métrica de pérdida queremos minimizar o qué métrica de ganancia queremos maximizar. Y aquí esto AutoML no puede decidir por nosotros. Aquí es uno de los casos donde tenemos que decidir nosotros qué métrica es esta, y esta métrica siempre debería ir alineada con una métrica de negocio, una métrica válida de negocio, ¿vale? Con el problema que estamos queriendo resolver, y hay que seguramente hablar mucho con nuestros departamentos de negocio antes de decidir esta métrica de optimización o estas métricas de optimización, o a lo mejor incluso que crear una nosotros mismos. No es lo mismo trabajar sobre precisión que sobre un score que sobre RMSE. Bueno, primero porque son métricas sobre clasificación y regresión diferentes, pero significan cosas diferentes incluso a nivel de negocio. Y hay que saberlo, hay que tenerlo bien claro, porque elegir una mala métrica de optimización puede gastar un montón de tiempo y gastar un montón de recursos para luego tener modelos que realmente no están resolviendo correctamente el problema que tenemos. Y además ponerle limitaciones de tiempo. Necesitamos decirle a AutoML, oye, necesito que me hagas, que pruebes 10 modelos o que pruebes todos los modelos disponibles en media hora, o en una hora, o en 10 horas, o en lo que necesitemos. Porque al final, como decíamos, esto está dentro del ecosistema de Azure, y el ecosistema de Azure se basa básicamente en el pago por uso, ¿vale? Entonces, cada rato que estemos utilizando este tipo de recursos, vamos a estar consumiendo recursos de Azure, de Azure, sean los compute clusters, compute instances, Databricks, lo que sea, ¿vale? Pero al final nos estarán cobrando por este tiempo. O sea que también hay que dar un poco ese balance entre tiempo de exploración y coste que requiere que da este tiempo. Este proceso de Automated Machine Learning nos va a dar un modelo de Machine Learning. Pero esta magia que sucede aquí en medio, este Automated Machine Learning, ¿de qué va? ¿En qué se basa? Bueno, pues Automated Machine Learning, la idea detrás de Automated Machine Learning es que con estas constraints, estas configuraciones y estos objetivos, estas métricas y estos datos que le hemos dado, automáticamente vaya probando diferentes configuraciones. Cuando hablamos de las configuraciones, insisto, el pipeline completo, el preprocesado y el modelo. A priori, casi nunca sabemos qué modelo, qué algoritmo es el que más se va a ajustar, o incluso qué hiperparámetros son los que mejor se van a ajustar a nuestro dataset, a nuestro problema de negocio. Es verdad que hay modelos, y esto, Pablo, yo también lo decimos a veces, y a mí me resulta divertido porque es casi como un rastreador, ¿no? De este problema huele a un, en fin, a Boosted Decision Tree, o huele a red neural, o huele a, en fin. Luego te encuentras sorpresas. O huele a SVM, que es en fin, parece que nos hemos olvidado ya de las Super Vector Machines. Pero realmente lo que Microsoft pensó fue: nosotros hemos construido muchísimos cientos de miles de modelos a lo largo de nuestra historia, podemos crear un engine, podemos crear un motor que, con el dato que vea y los modelos que tenemos disponibles, pruebe de manera inteligente, es decir, que no sea solo una búsqueda por fuerza bruta, sino que pruebe de manera inteligente diferentes tipos de aproximaciones para intentar conseguir los mejores modelos posibles, incluidos modelos de ensemble, es decir, combinaciones de otros modelos, basándose en el algoritmo de Rich Caruana, otro grande del Machine Learning. Tiene un paper en la Universidad de Cornell, si estáis interesados, hace unos, no sé si 15 años o 20 años, una cosa así, donde define este algoritmo de búsqueda de creación de ensembles, mejor dicho, y este es el que ahora Rich Caruana trabaja para Microsoft, y este es uno de las aportaciones, ¿no? de que han conseguido para construir combinaciones de modelos base para conseguir un mejor rendimiento final. ¿Vale? Al final, lo que nos devuelve es este modelo optimizado con la mayor precisión posible en base a los objetivos que nosotros le hayamos marcado. Es el fin, tanto insisto, el preprocesado como el modelo en sí, sea de modelo simple o sea modelo de ensemble. Para conseguir este proceso, esto se puede lanzar. Antes hemos comentado que normalmente lo lanzaríamos utilizando recursos de Azure, pero realmente utilizando el Azure ML SDK, que es un SDK que podemos instalar en nuestros entornos virtuales en local, podemos también lanzar esto en local. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que en local estamos limitados. Es útil para no gastar recursos de Azure, pero sí que estamos un poco limitados porque al final estamos limitados al hardware de nuestra máquina, de nuestro portátil o de nuestro donde sea que lo estemos ejecutando, y además la exploración no es paralela, como sí puede ser en un clúster, con diferentes nodos, sino que al final estamos limitados a una exploración secuencial, y eso, bueno, pues, a nivel digamos, de tiempo de exploración y de resultados finales, puede ser una limitación que
importante, ¿vale? Especialmente si estamos trabajando con modelos del estilo de, bueno, como los many models que comentábamos antes, hacer 25.000 modelos en secuencial, quizá, Pablo, ¿no? Se nos puede hacer la tarde Un larga. poco bola. Sí, se nos puede hacer un poco bola. ¿Vale? Ok, pues, Pablo, cuéntame cómo se hace esto, porque insisto, yo estoy contando estas slides, pero no sé muy bien cómo hacer un modelo de ML. Bueno, pues como ha dicho Pau, el primer paso sería irnos a la parte de interfaz gráfica, es decir, no meternos todavía en Python SDK, tomando un poco en consideración que puede ser que ni siquiera tengamos conocimiento ni nociones de Python. Por lo tanto, entrar con el SDK sería un poco, se te haría también bola, ¿no? Al igual que cuando entrenamos 400 modelos en local. Esta es un poco la pinta que tendría lo que sería el propio Workspace en Azure Machine Learning, ¿de acuerdo? No vamos a extendernos explicando un poco cómo funciona ni toda la suite de herramientas y de características que nos ofrece, ya que bueno, nos vamos a centrar un poco en Automated ML, que es en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, para, por ejemplo, hacer una nueva ejecución sería tan sencillo como inicialmente subir los datos a nuestro Data Store, que lo tendríamos aquí disponible. Una vez creamos el workspace, tendríamos un Data Store disponible directamente y en Datasets aquí directamente nos saldría disponible, por ejemplo, en este caso, vamos a utilizar los datos de churn de un banco. Básicamente lo que querríamos predecir es si una persona se va a ir o no del banco en el futuro, no hay ninguna línea temporal y tiene pues una serie de datos como por ejemplo bueno, su nombre, apellido, un credit score, de dónde es originalmente, el género, edad y bueno, y una serie de atributos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos esto, directamente podríamos darle a crear un nuevo run. Seleccionamos el origen de datos que queremos. En este caso, pues vamos a crear un nuevo experimento que le vamos a poner, por ejemplo, Cloud Launch. Tenemos que decirle cuál es nuestro label, es decir, cuál es la columna que nosotros queremos predecir. En este caso es Exited. Y tenemos que seleccionar un Compute Cluster. En este caso va a ser Compute 1. Le damos a Next. Le decimos que es un caso de clasificación, porque lo que queremos hacer es clasificar si se va a ir o no se va a ir. Aquí podemos seleccionar configuraciones adicionales. Aquí es, bueno, la única cosa que tenemos que seleccionar friki, por así decirlo, que es la métrica que comentaba Pau, la métrica que no es la de negocio, sino que es la métrica interna del propio modelo, la métrica friki que nosotros decimos. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar Auth Weighted. Podemos decirle que el mejor modelo nos lo explique. Y como decía Pau, pues aquí, como es un pago por uso, le tenemos que poner algún tipo de restricción. En este caso, podemos ponerle o bien un tiempo, por ejemplo, que no se exceda más de 2 horas. En 2 horas, búscame todos los modelos que puedas. No te excedas más de ahí. O, por ejemplo, una métrica. Pues a mí me parece bien que de Auth Weighted, si tiene 0,87, yo quiero que ya pare, ¿no? Por ejemplo, pues le podemos poner incluso 0,25. Podemos ponerle lo que queramos, ¿de acuerdo? Lo mismo con validación, si queremos hacer algún tipo de validación. Y bueno, si tenemos algún tipo, o sea, si queremos, por ejemplo, si tenemos una máquina con 3 nodos, podemos decirle que haga 3 iteraciones de forma concurrente, ¿de acuerdo? De nuevo, aunque tengamos un clúster que puede escalar hasta 15 nodos, pero no queremos gastar los 15 nodos, sino que queremos limitarlo a 3 porque no queremos gastar más, pues podremos. También podríamos. Esto también va de la mano del ahorro de costes. Ujú. Y luego, bueno, tendríamos settings un poco más complicadas o complejas, que sería un poco la feature, pero bueno, de momento no nos vamos a meter a ello. Dándole a Finish, automáticamente el run se crearía y se pondría a ejecutar, ¿de acuerdo? Pondría not started y luego en un breve periodo empezaría a ejecutar. ¿De acuerdo? Ahí vemos. Una vez se ejecute esto, tenemos aquí varios experimentos ya ejecutados. No vamos a esperarnos a que termine. Vamos a ver cómo se quedaría tras ser ejecutado, ¿de acuerdo? En este caso tenemos aquí un run completo. En este caso, bueno, nos pone una serie de detalles, como por ejemplo, bueno, cuándo se creó, lo que ha durado, en qué nodo se ha ejecutado y luego, bueno, un resumen de lo que sería el mejor modelo. En este caso, como decía Pau, pues también tenemos ensembles. En este caso va a ser un voting ensemble el mejor modelo que ha encontrado. En nuestra métrica, que también hemos seleccionado, Auth Weighted, en ese caso, pues tenemos 0,867, sería la métrica que hemos encontrado. También podemos ver la lista de las otras métricas.
¿De acuerdo? Aquí nos saldría. Por si, por ejemplo, quisiéramos también ver no solamente el AUC Weighted, sino quisiéramos ver, por ejemplo, también el Logloss o el Accuracy o el F1 Score, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, nos da información acerca de el mejor modelo, sus métricas, etcétera, etcétera. Aquí podemos explorarlo, toda la lista de modelos que ha ejecutado y el mejor modelo. También, además, si os acordáis, hemos marcado el tick de Explain Best Model. Aquí sería justamente la pestaña donde podríamos ver esa explicación. Cuando hablamos de explicación, es justamente la interpretabilidad del modelo, es decir, de cuáles las razones potenciales que le han llevado a ese modelo tomar la decisión. Es decir, si una persona cree que se va o cree que se queda, que nos diga las razones por las que se va o se queda. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí podemos ver bueno, podemos primeramente explorar el dataset. Esto, al igual que si fuera, por ejemplo, el análisis exploratorio de los datos, ¿no? La parte visual. O podemos, por ejemplo, ver la importancia de variables agregada. Es decir, pues en este caso, en el top 4 de variables tendríamos la edad, el balance de la cuenta, el score, el credit score y el estimated salary como las 4 variables que impactan más en si una persona se va a quedar o se va a ir potencialmente. Además, también podemos ver importancia de cada una de estas en concreto, es decir, podríamos marcar un elemento en concreto, que sería una persona, y podríamos ver justamente cuáles son las variables que impactan en esa persona en concreto. En este caso, bueno, coincide bastante, al menos las dos primeras, con la general. Con esto ya, a partir de aquí, podríamos tener este modelo y podríamos incluso ponerlo, desplegarlo. Pero esto ya saldría de lo que es la parte de AutoML. Esto ya entraría dentro del ecosistema de Azure Machine Learning, como hemos dicho antes. Pero bueno, que no deja de ser pues, el ecosistema donde está centrado AutoML en este caso. En este caso, este deploy que comenta Pablo, cuando lo hacemos directamente desde la interfaz, es por defecto es en un clúster de Kubernetes, ¿vale? Es utilizando AKS, Azure Kubernetes Services. Esto tiene mucho sentido, insisto, si vamos a hacer un scoring en tiempo real. Por ejemplo, imaginaos que el modelo que acaba de entrenar Pablo, que es un modelo de predicción de churn, de abandono de clientes, para cada persona nueva que entra en nuestro internamente vamos a hacerle la ficha y cuando está hecha la ficha queremos que automáticamente nos salga en tiempo real en la ventana, en la pantalla del operario o internamente en la página web para algún tipo de servicio que nos dé un score de churn potencial. Eso ahí tiene sentido que sea en tiempo real. Si no es en tiempo real, si lo tenemos lo queremos hacer en modo batch, seguramente este deploy en concreto no nos encajaría, ¿vale? Pero como dice Pablo, esto es una decisión que tenemos que tomar aparte y no va en la parte de AutoML, ¿vale? Insisto, alguna decisión tenemos que tomar nosotros. Si Así no, es. sí, Mal vamos. nos quedaremos sin trabajo y no queremos eso. Bien, una de las cosas que también hay que tener en cuenta, como hemos dicho antes, es de dónde cogemos esos datos, ¿no? Es decir, los datos ahora mismo los hemos subido a un dataset, pero aunque lo hayamos separado de lo que es Azure AutoML, es verdad que al estar dentro del ecosistema necesitamos que estos datos estén a disposición del compute target. Es decir, luego veremos, por ejemplo, que si ejecutamos un modelo en lo que sería local, podríamos coger los datos directamente desde una carpeta, pero cuando queramos escalar Azure, lo que necesitamos es que esté disponible para esos compute targets, es decir, que sea o que tenga visibilidad, ¿no? Entonces, por eso mismo, ese dato lo debería leer pues bien de un blob storage, de simplemente un SQL database o de un data lake, es decir, el sabor que queramos de almacenamiento de datos, pero que ya en la nube disponible para el compute target con visibilidad, ¿de acuerdo? Esta imagen de lo que sería el Azure Machine Learning Workspace es una de las imágenes, bueno, míticas, nosotros siempre la utilizamos en todas nuestras ponencias para explicar un poco cuál es el flujo de datos, cuál es el flujo de orquestación que sigue cuando queremos poner en marcha pues estas ejecuciones, ¿de acuerdo? También importante el hecho de poder utilizar dato externo, porque pensad que el modelo podemos estar haciendo un modelo de reconocimiento facial. Necesitaremos unas cuantas imágenes. Y llegamos a un momento en el que es muy posible, ahora hablaremos de ello, ahora en la siguiente demo Pablo va a enseñar cómo escalar en una máquina más potente, pero no solo necesitamos la máquina para el entrenamiento del modelo, pero también el almacenamiento. Hay modelos que requieren de gigas y gigas y gigas de datos y seguramente nuestro portátil no es la mejor El lugar. plataforma. Claro. Entonces, uno de los flujos habituales es probar los modelos con un subset de datos. Ahí podríamos hacerlo o bien en una versión rápida, como ha hecho Pablo con la interfaz gráfica,
Y luego, bueno, cuando hablo de rápido hablo porque sea fácil, ¿verdad? O bien hacerlo en local con un subset de los datos, pero llega un momento en el que seguramente tenemos que juntar dos cosas. Uno, automatizar ese proceso más aún, en el sentido de llamarlo cada X tiempo para reentrenamientos y los procesos habituales que hay en un modelo puesto en producción, pero además que sea capaz de absorber datos desde un almacenamiento que no tenga restricciones como tenemos en un disco duro local. Y no hay nada mejor para eso que un almacenamiento muy masivo como podemos tener en Azure, tanto estructurado como no estructurado. Por eso esta arquitectura es muy adecuada para, en fin, flexibilizar de la manera que queramos tanto el cómputo como el almacenamiento de datos de donde parte ese modelo. Ujú. Así es, así que bueno, una vez ya hemos visto cómo hacerlo con la interfaz gráfica, ¿qué ocurre si, por ejemplo, pues sí que tenemos algunas nociones ya de Python, ¿no? Y nos podemos ir atreviendo a hacer nuestros primeros pasitos, ¿no? Pues en este caso lo que tenemos es un Jupyter Notebook, que básicamente, bueno, tenemos como, como si fuera un Visual Studio Code, pero de forma interactiva podemos ir ejecutando cada una de estas celdas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, bueno, lo que primero vamos a realizar es la conexión a nuestro workspace, ¿de acuerdo? En este caso lo estamos haciendo a partir de un archivo que se llama config.json, que lo tenemos en la carpeta, donde tenemos este mismo notebook, y a partir de aquí lo que estamos haciendo es coger esos datos. En este caso vamos a predecir si una persona tiene o no diabetes, ¿de acuerdo? Lo vamos a coger desde un... bueno, en este caso lo tenemos en local, como hemos dicho, de la diabetes.csv, que lo tenemos en la carpeta data, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, lo vamos a registrar como Data Store, pero bueno, para eso luego lo veremos más en detalle, ¿de acuerdo? Luego necesitamos preparar nuestro compute target. En este caso, lo estaríamos preparando para la siguiente demo, en la cual lo que haremos será ejecutarlo en local, pero bueno, vamos a hacer ya la conexión a este. Básicamente lo que vamos a hacer es seleccionar un computer instance, que básicamente es una máquina virtual, pero un poquito más grande que lo que sería un portátil normal, para poder escalar. Como dice Pau, pues sí, lo que necesitamos es ejecutar pues, varios modelos en paralelo y por lo tanto también tener pues, mayor capacidad de cómputo. ¿De acuerdo? Este es el caso del escalado vertical. Es decir, necesito Ujú. solo una máquina, no encaja con hacer varios modelos a la vez o no quiero, pero lo que sí necesito es, por ejemplo, más RAM de la que tengo en mi portátil, porque el dataset ocupa, no es el caso, ¿vale? Este es un dataset muy sencillo, pero necesito más datos de los que, o poder almacenar en memoria más datos de los que yo a mí me caben en el disco. O necesito una máquina con una GPU, o con varias GPUs, porque voy a tratar datos con un algoritmo de Deep Learning y me va a ir muy bien tener soporte para GPUs. Y además no me quiero preocupar con instalarme yo una máquina virtual personalizada, porque instalar drivers para Deep Learning de GPUs, en fin, los que nos hemos pegado alguna vez con ello, no es lo más directo del mundo, y que te lo den ya hecho, pues está bastante bien. Y todas las Compute Instance tienen, si la máquina tiene soporte para ese hardware, también llevan instaladas todas esas librerías y ya preconfiguradas, con lo cual nos facilita mucho el proceso. Fijaos que realmente estamos constantemente buscando el ahorro de trabajo, el que no sea tan tedioso y que cada vez se democratice más y sea más rápido el poder llegar a tener modelos y proyectos de ML sin la necesidad de tener desarrollos de meses y meses y meses, sino que podamos en pocos días o semanas podamos tener prototipos viables y a partir de ahí empezar a entregar, aunque sean modelos que no son muy allá, pero los iremos iterando. Y lo ha contado Pablo al principio de la sesión, donde cada vez vamos a ir iterando, iterando, iterando y vamos a ir mejorando el rendimiento y, por tanto, el beneficio que le damos a nuestros procesos de negocio. Ujú. Así es. Lo siguiente que necesitaríamos sería configurar un AutoML config, es decir, aquí lo que vamos a poner es básicamente la configuración con la que vamos a ejecutar ese experimento de AutoML. En este caso, por ejemplo, le tenemos que definir que estamos ante una tarea de clasificación. Aquí le vamos a poner un compute target. Por ejemplo, para nuestra primera demo, lo que pondremos será aquí local, es decir, básicamente lo que haríamos sería ejecutar en local. Pero bueno, vamos a pasar directamente a la siguiente, de ejecutarlo directamente en la nube para que no sea tan tedioso ni tan largo. Además de todo esto, le tenemos que proveer, pues, básicamente dónde vamos a tener los datos. Para ello, vamos a necesitar el Data Store para que esté disponible por los compute target, que tengan visibilidad. Luego, cuál va a ser nuestro label, es decir, cuál va a ser nuestra variable a predecir.
asimismo también el número de iteraciones. En este caso, directamente lo que vamos a decir es prueba 5 modelos. Aquí podemos ver que tiene Python SDK una serie de configuraciones un poco más complejas y, bueno, de hilar bastante más fino que en la propia interfaz. Luego también cuál es la métrica principal que vamos a utilizar y, como antes también hemos visto, cuál es el número de iteraciones concurrentes, el máximo número de iteraciones concurrentes que vamos a querer ejecutar. Y por último, la featurización. En este caso está off para que sea más rápido de ejecutar. Si ejecutáramos todo este pipeline, esto va a tardar bastante y bueno, ahora miraremos cómo se ha quedado. Aquí tenemos ejecutado el mismo pipeline para que veáis un poco qué haría. En este caso, vemos que en este caso hemos hecho sobre Diabetes, que no es el mismo dataset que hemos utilizado antes, y aún así Voting Ensemble sigue siendo el mejor modelo en este caso también. Ha probado todos estos y aquí podemos ver la métrica cómo va cambiando a lo largo de los modelos. La verdad, Pau, no sé si ves tu diferencia, pero son bastante parecidos. Ojalá tener esto en todos Sí, los ya proyectos. me daría yo con un canto en los dientes, donde el problema sea por qué son tan buenos los modelos. Sí, sí, pero algo que sí es muy habitual en AutoML, especialmente en la implementación de Azure, es que el Voting Ensemble Stack Ensemble también, pero especialmente Voting porque utiliza soft voting, es decir, que se hace la media de los scores realmente, y no es un voto literal con los labels. Suele ser un gran aporte y si no es el ganador, es habitualmente el ganador. Yo cuando utilizo Azure AutoML me lo encuentro como ganador en el 60-70% de los casos que pruebo. Así que Ujú, es una de las mejores aportaciones a nivel de performance puro y duro, más allá de la comodidad y de la aceleración de los prototipos que estábamos comentando hasta ahora. ujú. Así es. Eh, por supuesto, si nos vamos a lo que sería el Automated ML, podemos ver aquí cómo estaría running y además también, bueno, podemos ver que tenemos el nodo funcionando. Bien, por otra parte, bueno, hemos visto que hay posibles configuraciones que se le pueden añadir a AutoML. En este caso, bueno, pues hemos visto el número de iteraciones, métricas, el computer que queremos utilizar, el contexto de Spark. Asimismo, también, bueno, tenemos forecasting parámetros, como por ejemplo lo que son las variables lag, es decir, poder calcular un contexto pasado respecto de, por ejemplo, el número de transacciones que una persona ha hecho en el mes pasado frente a lo que ha hecho este mes. Eso pues nos puede condicionar a lo mejor que en el futuro se vaya o abandone lo que es el banco. Además, también nos permite pues esa seasonality que también es tan complicada de lidiar con ella en estos proyectos. Esta parte especialmente, como comentábamos antes, en esta última parte, que es donde es la más novedosa y donde más se está invirtiendo últimamente, que es en la parte de forecasting, ¿vale? Porque ahí suele ser fundamental tanto la parte de las tendencias como la parte de la periodicidad, como comentábamos ahora en el caso de las ventas, en el caso de la demanda, en el caso de todo esto tan relacionado con la predicción en fin, optimización de procesos logísticos, predicción de ventas, etcétera, ¿vale? Ok, pues ahora vamos a hablar en fin, Pablo ha hecho el primer paso para escalar AutoML, ha lanzado el experimento directamente sobre una máquina virtual, una compute instance que vive en Azure directamente. Es decir, él podría haber estado desarrollando en esa Jupyter Notebook en local, porque si os habéis fijado era una Jupyter Notebook lanzada en local, pero ha hecho referencia a su workspace y automáticamente no solo ha conseguido lanzar su experimento de AutoML con el dato que tenía registrado directamente a Azure, sino que además está logueando todas las métricas directamente contra Azure porque se ha conectado a su workspace. ¿Vale? Cuando ha lanzado el from config, esa línea de código, lo que ha hecho ha sido cargar esa configuración, por debajo ha validado su autenticación, ha visto que su cuenta tiene permisos, etcétera, etcétera, y entonces se ha estado conectando. Y ahora en el workspace de Azure ML, perdón, tiene toda la información de esos experimentos y podría visualizarla, podría ver qué ha ido mal, qué ha ido bien, cuál es la interpretabilidad del modelo, etcétera, etcétera. Todo eso que os he enseñado, todo eso incluso desde local, con lo cual podríamos estar utilizando Azure como
sitio al que lanzar nuestros experimentos sin necesidad de hacerlos nosotros en nuestra máquina. Pero cuando estamos un paso más allá, cuando necesitamos escalar más, ¿qué opciones tenemos? ¿Dónde podemos lanzar esto de AutoML? Bueno, pues el primer caso que tenemos es Databricks, ¿vale? Si no conocéis Databricks, es una capa por encima, es una versión mejorada, muy mejorada del Spark Vanilla, digamos, del Spark básico, y es fundamentalmente un sistema distribuido, encaja mucho encaja sobre todo y fundamentalmente en escenarios Big Data. Para este tipo de escenarios de escalado de AutoML normalmente no es necesario, pero especialmente si ya trabajáis en vuestras empresas o en vuestros clientes con Databricks, encaja perfectamente porque tanto vosotros como quien tengáis en esos clientes estará acostumbrado al trabajo con PySpark y con Sparkling Water en el caso de H2O, con RSpark, en fin, con todas las librerías que se necesitan para trabajar con un sistema distribuido, y además solo tendréis que poner la capita por encima e instalar AutoML Databricks, que es una extensión extra directamente desde PyPy, y a partir de ahí empezar a trabajar exactamente de la misma manera. La única diferencia que tendréis que decirles es que vuestro compute cluster vuestro compute target, mejor dicho, es Databricks, ¿vale? Pero funciona exactamente igual. Luego tenéis la Compute Instance, que es lo que os ha enseñado Pablo, donde es una máquina virtual básicamente preparada dentro de Azure ML y con todo preinstalado. Y hasta el punto de que Pablo no os lo ha enseñado, os ha enseñado directamente cómo conectar desde la Jupyter Notebook, pero podéis utilizar Visual Studio Code y conectar en directo y desarrollar en directo contra una Compute Instance, ¿vale? Conectados por SSH. Vosotros no lo veis, pero sucede por debajo. Y luego, por último, tenemos los Compute Clusters. Los Compute Clusters son básicamente varias máquinas que juegan en paralelo y que nos permiten escalar vertical y horizontalmente, porque podemos elegir el tamaño de máquina. Podríamos estar trabajando con muchas máquinas pequeñas o con muchas máquinas grandes. Podríamos tener, no sé, nosotros para que os hagáis una idea, en Performance trabajamos dependiendo del experimento, pero llegamos a trabajar a veces con 20 máquinas en paralelo y esas máquinas tienen 8 cores cada máquina, con lo cual, en fin, unas cuantas, ¿vale? Y también creo que son 16 GB de RAM cada máquina. Es decir, al final estamos trabajando especialmente si tenemos ese paradigma de varios modelos en paralelo. Esto no es de AutoML. Estas opciones son nativas de Azure ML, pero AutoML las puede aprovechar, ¿vale? Entonces, en el caso de Databricks, que es muy específico, a pesar de ser un sistema distribuido, realmente en cualquier arquitectura Big Data o en este tipo de sistemas, con cualquier sistema basado en Hadoop y posteriormente en Spark, tenemos un nodo maestro, un head node, y a partir de ahí tenemos todos los worker nodes por debajo. Entonces, si tenemos esa arquitectura, podríamos pensar, cuando entrenamos un modelo con Spark ML, por ejemplo, tenemos todos los nodos trabajando como una sola máquina, ¿verdad? Con el dato distribuido en todos los nodos. En caso de AutoML no es así. En el caso de AutoML leeríamos de nuestro almacén Big Data, pero al final cada nodo trabaja por separado, con lo cual es muy parecido a lo que estaría haciendo un compute cluster. Por eso comentaba que en este caso de Databricks es especialmente jugoso o interesante cuando ya trabajamos con Databricks, porque ya lo tenemos preparado y no tenemos que, en fin, utilizar más recursos, más partes que mantener o más coste que asumir. Pero, en fin, en este caso Databricks es bastante interesante si ya tenemos Databricks utilizado para otros procesos, tanto si son de TL, como si son de streaming, como si son de ML, como si son de reporting, lo que sea, ¿vale? Pero cada modelo se genera dentro de su worker. No podemos asumir que el dato va a estar distribuido, como sí lo está con librerías como SparkML o H2O Sparkling Water, entre todos los nodos. ¿Vale? En este caso, nosotros no vamos a utilizar Databricks, sino que vamos a utilizar Compute Clusters, porque queremos probar este escalado vertical y horizontal. ¿Ok? Así que, nada, este sí que os lo voy a enseñar yo. Ahora voy a compartir mi pantalla. Y yo tengo otro workspace, exactamente como el que os ha enseñado Pablo, pero yo tengo aquí unas cuantas Jupyter Notebooks. En mi caso es un ejemplo de regresión, ¿vale? Para que veáis que realmente podríamos hacer también con la misma estructura, con el mismo, digamos, la misma pipeline, la misma manera de trabajar. Vamos a hacer una cosa muy parecida que lo que ha hecho Pablo con clasificación, pero en este caso con regresión. Vamos a predecir precios de casas, otro clásico. Esto es un ejemplo local donde yo me cargo todas mis librerías, me preproceso el dato, hago un poco de EDA sobre mi variable de mi target variable, que en este caso es el precio de la casa. Me separo las features categóricas y numéricas, hago mis pipelines de scikit-learn, transformo el dato, entreno el regresor, en este caso un LightGBM regresor,
me quedo con el mejor, la mejor versión con los mejores hiperparámetros, miro mis predicciones, hago la diferencia con el dato real y al final acabo pintando un scatterplot para ver si hay una correlación lo más lineal posible, y parece que sí la hay. Lo que pasa es que, en fin, estamos hablando de precios de casas, pues no he normalizado estas métricas, por tanto salen bastante altas, ¿vale? También podría hacerlo en un AutoML local, pero esto es lo mismo que había hecho Pablo. Yo voy a lanzarlo en un AutoML con un compute cluster. Fijaos que estoy haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Estoy trayendo mi configuración del workspace, estoy leyendo el dato, y aquí estoy haciendo algo muy parecido a lo que hacía. Voy a lanzarlo ya, ¿de acuerdo? Run all. Y aquí estamos haciendo algo muy parecido a lo que hacía Pablo anteriormente. Lo que pasa es que yo lo estoy haciendo directamente subiéndolo y trayéndolo desde el fichero train.csv, que es mi dataset donde tengo los datos de los precios de las casas. Sin embargo, como comento aquí, realmente si ya normalmente tenemos estos datasets ya creados porque nos lo han creado y nos lo han registrado desde alguien más, nuestros data engineers normalmente, dentro de nuestro equipo o dentro de nuestro departamento de IT, porque habitualmente lo que tenemos son procesos de validación del dato, donde se consolidan, se validan, se garantiza la coherencia, digamos, y la calidad para que se alinee con nuestros procesos de negocio. Pero al final no hacemos otra cosa. Aquí también tengo, en fin, mis settings, que son un poco diferentes a las que tenía Pablo, para utilizar otra métrica de error, para utilizar RMS normalizado, el número de iteraciones, que utilice Stack Ensemble, cuál es mi columna, etcétera. Y a partir de aquí lo que tenemos es un cluster que se llama MyCluster y acaba de lanzar el experimento. Si yo me voy a mi workspace, me ha salido aquí la notificación, ¿vale? Y si yo me voy, refresco esta página y veo los que hay ahora mismo ejecutándose, veréis que hay uno running, ¿de acuerdo? Este que hay aquí running está setting up the run, y lo que está haciendo es mandando la información a nuestro compute cluster, ¿vale? Y aquí aparecerán los gut rates, que son las alertas estas de datos que decía, y los modelos. Y en este compute yo tengo un compute cluster que, si os fijáis, está haciendo un resize ahora mismo, porque a pesar de que tenga como mucho 2 nodos, el primer nodo lo que va a hacer va a ser toda esa fase de preparación. Y en cuanto acabe, se va a autoescalar al segundo nodo. De la misma manera que os lo ha enseñado Pablo, en alguno de los que ya tengo ejecutados, por ejemplo en este, que es el anterior. Si nos fijamos, ya me habían salido los data guardrails, donde me dice que tenía unos cuantos valores missing, que además había atributos con alta cardinalidad, y además he tenido unos cuantos modelos más. Yo he dejado algo más de tiempo, he probado varios, y de nuevo el mejor ha sido Voting Ensemble, ¿vale? Voting Ensemble, además, si miramos todas estas métricas, en fin, exactamente lo mismo que teníamos antes: 88% de variable explicada, 15.000 de mean absolute error. Si os acordáis, yo aquí tenía 18.000 de mean absolute error, con lo cual hemos mejorado bastante el error. 3.000 euros o dólares de error medio, no está mal. Y podríamos ver exactamente igual que veía Pablo, las explicaciones, todos los outputs, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo hemos hecho de la misma manera. Lo que pasa es que estábamos entrenando en paralelo todos esos modelos con 2 métricas. De nuevo, exactamente lo mismo, toda la funcionalidad es la misma. Lo único que ha variado ha sido sobre qué lo hemos ejecutado, porque cuantos más nodos tengamos, más modelos en paralelo podemos probar, y más modelos, finalmente, por ejemplo, los ensembles, tanto el voting como el stack, pueden tener en cuenta a la hora de crear esos ensembles y acabar dándonos esos modelos con un performance más avanzado, ¿vale? Así que bueno, ese sería el último punto donde podríamos llegar. Claro, aquí podemos, yo tengo 2, pero imaginaos 20, 30, 50 nodos, los que nos deje nuestra cuota de Azure, tendríamos esa posibilidad, ¿vale? Esto va a seguir ejecutando de esta manera y al final tendríamos exactamente igual. Nos traeríamos nuestro get output desde el run y tendríamos nuestro modelo entrenado y la información sobre el run que acabamos de ejecutar, ¿vale? Exactamente igual. Ok, pues Pablo, hasta aquí mi demo para enseñarte que también se puede hacer regresión. No solo de clasificación viven las personas. Muy bien, pues nada, por nuestra parte nada más. Muchísimas gracias a Cloud Launch por haber hecho esto posible. También de nuevo agradecer de nuevo a los sponsors. Y nada, Pau, muchísimas gracias por otra vez más estar aquí. A ti.
por meterte en estos embolados conmigo. Y nada, ya sabéis que podéis, en fin, buscarnos en Twitter, en LinkedIn, donde necesitéis, cualquier pregunta que tengáis. Estamos para responderos y para debatir sobre estos temas que lo peor de todo es que nos gustan mucho, además de ser nuestro trabajo. Efectivamente. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego.